Tauro, bienvenida a mi canal Dani Astral Tarot. Me alegra mucho tenerte acá. Espero que este mensajito que venga resuene contigo. Esta lectura va a ser un horóscopo de amor. Vamos a ver qué viene en el amor para ti, qué mensajito de amor viene para los Tauros. Piensa en esa persona especial que tienes, en ese crush, en ese amor, en ese casi algo, en ese novio. O si estás soltero, vamos a ver si sale energía para los solteros, a ver si viene alguien especial para tu vida. Esta lectura es para los que tengan Sol, Luna, Ascendente o Venus en Tauro. Si esta lectura resuena contigo, déjamelo saber en los comentarios, me interesa mucho leerlos. Y si no resuena contigo, déjalo ir, déjalo fluir, no siempre las energías resuenan con uno. Y ve a ver tus otros signos, a veces la energía del ascendente es mucho más fuerte para las lecturas que el signo solar. Espero que esta lectura suene contigo, que te ayude, que sea una guía. Esta lectura es atemporal, así que cuando la encuentres va a ser el momento correcto para ti. De ahí en adelante, las próximas 2 semanas va a ser esta lectura, esta energía. Dejar de saber que mis lecturas son lecturas intuitivas, así que a veces no le doy el significado exacto de la carta, sino lo que la intuición me dice, lo que la intuición me deje saber en ese momento. Así que vamos para allá. Vamos a ver qué viene en el amor para Tauro. ¿Qué necesitas saber, Tauro, ahorita? ¿Cuál es ese mensajito importante en el amor para Tauro? Tauro en el amor. Vamos a ver, Tauro, ¿qué viene para ti? Tengo pocos conocidos de Tauro, así que me da curiosidad saber qué viene para ustedes. El 8 de bastos. 8 de oros, 8 de pentáculos. 8 y 8. El carro al revés. Curioso. 6 de oros. 8 de espadas al revés. Bueno, yo leo reversas. Hay personas que no leen reversas. Yo sí leo reversas. Paje de espadas. Paje de bastos, perdón. Bueno. 9 de bastos. Y una última, 10 de copas. Muchas reversas acá, muchas cartas al revés. Bueno, la energía de los Tauros está bastante intensa, dispersa, diría yo también. Estás lidiando con alguien en este momento, estás en una relación con alguien. Y ha sido un proceso muy difícil, ha sido un proceso de ires y venires. Diría yo, es una relación larga en la que han durado bastantes años. Con este 8 de bastos, yo te diría, ustedes le han metido la ficha a todo. Le han puesto todo, han intentado superar todas las adversidades, todos los inconvenientes, todas las peleas, las luchas, los problemas y le han metido la ficha como han podido. Y han tenido momentos de recuperación de esos inconvenientes. Se han levantado, han hecho planes, han viajado, han hecho planes económicos de compremos cosas, tal vez se hayan mudado juntos o hayan vivido juntos o estén viviendo juntos. Han hecho mucho por la relación, pero las cosas no avanzan. Las cosas no avanzan, las cosas no mejoran. Es como que tienen, o más bien, tuvieron todo para que las cosas avanzaran y se dieran, pero no se logró. Hubo un quiebre ahí, hubo un quiebre, algo pasó, algo se descubrió. Tal vez también puede que hayan tenido problemas económicos. Puede que tal vez al vivir juntos una de las dos personas aportara más, una de las dos personas ganara más, hubiera mucha mezquindad, mucho yo doy más y tú no das lo suficiente, yo pago más, yo pagué el viaje, tú pagaste el arriendo, peleas de ese estilo. Pero tristemente no salen copas acá, no salen que sigan luchando por ese amor, no sale que sigan queriendo llegar a ese futuro que quieran llegar. Si bien han superado los obstáculos y ya no están en esa energía de decir estamos estancados y hay problemas y no, hay, ¿cómo decirlo? Hay ires y venires, están en una inestabilidad
terrible donde ustedes están metiéndole toda la ficha para que las cosas se den, pero no pasa. Es una relación muy pasional. Di tú que fue una de las cosas que más los motivó al principio, esa pasión, ese fuego que había entre los dos. Puedes estar lidiando con eso no lo había dicho, puedes estar lidiando con un Leo, con un Géminis, con un Virgo, con un Piscis. Y la pasión es grande, la conexión, la química, el entendimiento que había, esa parte emocional no está tan fuerte. Lo que te podría decir yo fue que al principio lo que más los unió fue el gusto físico, esa pasión, esa llama, esa locura intensa. Pero las cosas no se están dando y tienen ese 10 de copas que es una carta tan bella, pero la tienen al revés. Es como hay un estancamiento terrible, algo que no les está dejando fluir. Y la energía central que tienen es este 3 de copas, que está al revés. Es triste decirlo porque es como lo tenían todo y mira la energía que sale al lado es el de la estrella y son cartas muy bonitas, colores muy similares. Espero que se vean las velitas, me hacen sombra. Y es como les da un dolor tan terrible sentir que lo tenían todo y no se dio y no se está dando y no está pasando. Y mira, voy a ser sincera, voy a ampliar un poquito tu lectura, que no lo he hecho con muchas otras oráculos, pero con muchos otros horóscopos, pero lo voy a hacer porque está intrigante el por qué no se están dando las cosas, porque no es solo lo económico, hay algo más, hay algo de trasfondo ahí. Y hay mucha gente alrededor de ustedes luchando para que eso no se dé, oponiéndose y haciendo absolutamente todo para que las cosas no se den. De por sí que puede que ustedes se hayan separado, hayan terminado y hayan tenido otra pareja, hayan tenido otra persona, hayan tenido otros amores, otros deslices y las cosas no fluyeran con esa otra persona y volvieran a estar juntos y volvieran a intentarlo. Pero lo que los rodea es tan duro, es tan difícil que está bloqueando todo lo que ustedes puedan llegar a hacer. Puede ser familia, puede ser amigos. Pues la energía central de ustedes es muy los enamorados. O sea, yo pienso que esto fue una relación en la que hubo un amor muy intenso al principio, un amor muy fuerte, un amor muy puro que ustedes dijeron, ay, Dios mío, ahí va a ser, ahí es. Y no se está dando y se está bloqueando todo y están en una frustración terrible. Mi consejo sería, según lo que estamos viendo acá, es decide si vale la pena seguir, si esos conflictos pequeñitos que han tenido de dinero, de inestabilidad, y la familia o los amigos o lo que sea que se esté oponiendo pesan más que la relación. Si tú puedes encontrar un balance y tú sientes, ok, vamos a lucharlo, vamos a hacerlo, vamos a triunfar, puede que lo logren porque que cierre con la carta de los enamorados es lindo, o sea, sí hay amor, pero hay mucho conflicto alrededor. Entonces, es como un tiempo para ti para tomar decisiones. Decide si el amor que se tienen o que se tuvieron o la intensidad con la que empezó todo pesa más que lo que está ocurriendo. O si realmente tú sientes yo ya no puedo con esto, yo ya no puedo con la familia oponiéndose o con los amigos metiéndose o con yo no puedo más ahí o el problema económico también puede pesar. Da un paso al lado y avanza. Porque vas a lastimar más a la otra persona. Esto me muestra que puedes estar lastimando muchísimo a la otra persona si no tomas una decisión, porque están los dos en una energía de dejar que las cosas pasen, que avance, que estemos ahí, no pasa nada. No, te están diciendo decide, o le metes la ficha y avanzas y lo intentas lograr y salir adelante oponiéndote a todo lo que están diciendo y lo que está pasando a tu alrededor, o decide y deja así, dices ya, ok, esto no es para mí, no puedo con esta situación, no quiero lidiar más con esto y dejo ahí y avanzo. Este es el mensaje para ti, espero te ayude, toma una decisión, decide qué quieres hacer, para dónde quieres coger y hacia qué lado quieres dirigir ese amor que estás teniendo con esa persona. Espero que esta lectura te haya ayudado, que te dio una guía. Déjame saber en los comentarios si resonó contigo, cómo te sientes, en qué situación estás pasando. Me encantaría leer los comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós.